y de cualquier otra amenaza interna o externa, se encuentra en marcha la recuperación de la capacidad operativa de nuestro sistema de inteligencia del Estado. Nos legaron un territorio inalienable y un Perú unívoco y unido. En consecuencia, ese mandato histórico y de este recinto parlamentario, le decimos a la historia que el Perú es uno y seguirá siendo uno de sur a norte y de oriente a occidente. Diciendo que es ilegal, que ella no es la presidenta. Es que ¿cómo podemos tener un gabinete binacional o siquiera conversar con ellos? Deberíamos ya tener tropas puestas frente a Bolivia de manera precautoria. ¿Qué tal mi gente de Enigmas? Y comenzamos con las noticias. Tras los fuertes disturbios del día de ayer en Puno, el premier Alberto Otarola anunció la inmovilización social obligatoria, toque de queda en Puno a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Además, como se sabe, el gobierno peruano determinó que Evo Morales y 8 bolivianos más no entrarán más a territorio peruano. Y ahora se supo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú estarán atentos en la frontera con Bolivia para que no se siga pasando infiltrados en el lado peruano. Legalidad y firmeza para el orden público. Sin embargo, señores congresistas, sabemos que existe aún un sector minoritario de peruanos dispuestos a recurrir de nuevo a la violencia con fines políticos. Es el caso, lo reitero, lamentablemente de Puno en estos últimos días. Frente a este temerario propósito, el Ejecutivo responderá con firmeza para contener y anular esta resaca golpista con procedimientos establecidos en la legislación vigente y dentro del pleno respeto del Estado de Derecho. La policía, y esta es otra noticia que le voy a dar, ya ha identificado a decenas de personas que han soliviantado las protestas. Y para estar advertidos del nefasto accionar de estos grupos violentistas organizados y de cualquier otra amenaza interna o externa, se encuentra en marcha la recuperación de la capacidad operativa de nuestro sistema de inteligencia del Estado. En lo que dure la vigencia del estado de emergencia, señores congresistas, la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuidará y seguirá cuidando la infraestructura de carreteras. No a la injerencia. Luego, los lamentables sucesos que, como es sabido, llegaron a su punto de quiebre en un primer momento del 7 de diciembre del año pasado, algunas autoridades de países tradicionalmente amigos del Perú han divulgado diversos pronunciamientos carentes de objetividad y que no se condicen con lo que realmente ha acontecido. Además de que vulneran innecesariamente el principio de no intervención e injerencia en los asuntos internos del país y atentan contra la autodeterminación de los pueblos, piedra angular del derecho internacional contemporáneo. La reacción del gobierno y del Congreso de la República no se ha dejado esperar al rechazar con firmeza estas acciones y reclamar el derecho de Perú a procesar sus asuntos internos sin intervención comedida de nadie. Menos agitadores que, en lugar de afrontar los gravísimos problemas y desigualdades dramáticas de su propia sociedad, pretenden cercenar nuestra integridad territorial promoviendo ideas exóticas que merecen nuestro más severo rechazo y repudio. El Ministerio Público y el Poder Judicial seguramente establecerán la responsabilidad jurídica de quienes internamente se hacen eco de tan proterva pretensión que atenta contra la unidad e integridad territorial de la nación, consagradas y protegidas por nuestra Constitución. Ayer hemos anunciado, por ejemplo, que en estricto cumplimiento de la Ley de Migraciones se ha dispuesto el registro del impedimento de ingreso al país de nuevos ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre ellos un expresidente de la República. Los fundadores de la patria, señores congresistas, nos legaron un territorio inalienable y un Perú unívoco y unido. En consecuencia, ese mandato histórico y de este recinto parlamentario, le decimos a la historia que el Perú es uno y seguirá siendo uno de sur a norte y de oriente a occidente.
N visitas. Hay algunos que dicen que son 14, otros que dicen que son 6 visitas de Evo Morales al Perú. Y ha venido a soliviantar los ánimos en Perú. Ha venido a hacer política en Perú. Eso está prohibido. ¿Cómo podemos tener un gabinete binacional con un país cuyo presidente, el señor Arce, es el títere del señor Evo Morales? Y el señor Arce, así como el señor Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, y el señor Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de ese estado llamado plurinacional de Bolivia, se han pronunciado en contra de la presidenta Boluarte, diciendo que es ilegal, que ella no es la presidenta. Es que ¿cómo podemos tener un gabinete binacional o siquiera conversar con ellos? Deberíamos ya tener tropas puestas frente a Bolivia de manera precautoria e intimidatoria, porque esto no es posible. Ellos pretenden la secesión del Perú. Y eso en nuestra Constitución está penado. En el Código Penal está penado para que un peruano haga eso. Y que un extranjero haga eso lo califica como enemigo del Perú. Y Evo Morales y el señor Arce, el señor Andrónico Rodríguez y el señor Freddy Mamani son todos enemigos del Perú. No podemos tener un gabinete binacional con enemigos del Perú. Es imposible. De razón. La conducta que vienen demostrando los bolivianos llamados ponchos rojos y que vienen ingresando al territorio peruano al amparo de la ciudadanía andina, no solamente son opiniones que vienen desarrollando ellos, incluido el diputado Arce, el señor Evo Morales y otros, sino que ellos se han desplazado a las regiones de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Moquegua y Tacna. Las personas que se llaman ponchos rojos. La fuente que en este momento estoy anunciando es de la Policía Nacional del Perú. Señora Canciller, estos señores no solo están opinando, sino que están enmarcados dentro del derecho penal internacional. Y como tal, ellos deberían estar en este momento ya, por lo menos, comprendidos en una denuncia penal internacional bajo el marco del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma regula, señora Canciller, todo crimen internacional, no solamente los crímenes de lesa humanidad, etcétera, sino toda organización criminal que atente contra la paz, que atente contra las normas internacionales, entre ellas la Carta Internacional de la Organización de Naciones Unidas. Por esa razón, hay que dar a conocer a la Corte Penal Internacional para que el fiscal de turno pueda empezar a actuar y empezar a hacer investigaciones preliminares contra los que resulten responsables, entre ellos el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, porque consciente que sus ciudadanos se entrometan en temas de soberanía nacional, en temas de la libre autodeterminación de los pueblos. Nuestra soberanía nacional está siendo vulnerada, señora Canciller. Nuestra seguridad nacional mucho más, porque el orden interno que está siendo convulsionada en el sur del país está basada en hechos falsos, con conocimiento y voluntad, porque este señor Evo Morales manifiesta que Puno y las otras regiones están de acuerdo con la separación del Perú, el cual es un falso testimonio, un falso mensaje que viene difundiendo en el Perú. Señora Canciller, usted dentro de sus desafíos globales recurrentes nos ha manifestado que el crimen internacional organizado y el terrorismo es su prioridad. Quisiéramos de verdad
que se constituya al interior de su Cancillería un comité de especialistas en derecho internacional, de derecho penal internacional, para actuar de una vez por todas contra estas personas que vienen atentando contra la paz de nuestro Estado peruano.